Hola amigos de Maricorp, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos colocar un icono de página web y que esta aparezca dentro de los buscadores de Google. Entonces vamos a utilizar un total de 4 aplicaciones: WordPress, Elementor, para indexar Google Console Search, y para lo que es el método 2, el Real Favicon Generator. Recuerden que este Google Search Console nos permite a nosotros indexar nuestro sitio web con el buscador de Google. Es decir, si nosotros tenemos de repente 5 productos, 5 servicios, hay un cliente entra a Google, pone las características de su producto, mediante un SEO puede aparecer en las búsquedas. En una etapa inicial, si es que no le hemos configurado bien, nos va a aparecer un icono, en este caso de World o de Mundo. Si configuramos adecuadamente e incluimos un icono que mediante la indexación pueda Google identificar el icono, nos va a aparecer después así. Es un antes y después tenemos los resultados luego de la indexación, y eso es muy importante porque genera un poco más de confianza al cliente cuando ingresa y puede visualizar tu página web. Entonces, algunos pasos que nosotros vamos a desarrollar van a ser los siguientes. Antes de utilizar algunos de estos dos métodos que les vamos a proporcionar, tenemos que disponer de 2 imágenes con distintas dimensiones. Estas imágenes van a ser de su logo de su empresa. La primera tiene una dimensión de 350 por 100 píxeles. En este caso se recomienda utilizar un logo y al costado sería un icono. Entonces, un ejemplo de la primera, de unas medidas de 350 por 100, lo tenemos aquí. Entonces, 350 por 100. Vamos a abrir y ahí está. Entonces, para esta primera imagen se recomienda tener el logo, ahí está el icono, y en la mano derecha tener lo que es el texto, ¿no?, que puede representar. Sería en este caso el nombre de la razón social de la empresa. Y para lo que es la segunda, de 512 por 512, es una dimensión cuadrada de Favicon. Tenemos el siguiente modelo. Ahí está. Puede ser con bordes, no hay problema, o si no puede ser con las esquinas punteadas. Va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Y cómo quieren que se represente su logo dentro del buscador de Google. Ya, entonces tenemos un total de 2 métodos para que la indexación con Google Console Search funcione. El primer método está dentro del maquetador de Elementor, donde nosotros vamos a abrir la página con el editor de Elementor. En este caso una página, no se recomienda que sea una página principal o sea el home. Número 2, en el editor de Elementor primero nos vamos a ubicar en ajuste del sitio. Internamente en ajuste del sitio nos va a aparecer para la identidad del sitio. Estando dentro de esta identidad vamos a subir las 2 imágenes tal cual. La primera con esas dimensiones y la segunda con las dimensiones cuadradas. Después de haber subido las 2 imágenes, guardamos cambios y actualizamos. Método número 2, a nivel manual. Entramos en el hosting, administrador de archivos, e ingresamos a la siguiente ruta. Ya ingresamos a los archivos wp content /team, ingresamos a la carpeta de selecciona tu tema y después vamos a ver un archivo llamado header.php. Dentro del archivo .php vamos a pegar el código generado de Favicon. Pegamos el código de Favicon que se ha generado en la página de Real Favicon Generator. ¿Ya? Finalmente guardamos cambios y listo. El código de Real Favicon Generator va a ser algo similar aquí. Evidentemente en el href nosotros tenemos que cambiar a nuestra página web. Y donde dice website.com sería cada uno su dominio. Entonces aquí estamos en WordPress. Vamos a ingresar a páginas y vamos a ingresar a la página principal. Lo tenemos guardado como principal. Colocamos editar con Elementor y cuando ya tenemos listo el maquetador de Elementor dentro de la página principal, nos vamos a ir aquí. Ponemos ajustes del sitio y nos ubicamos dentro de identidad del sitio. Entonces aquí es donde nosotros vamos a colocar en una etapa inicial lo que es el nombre del sitio. Colocamos el nombre de la razón social de la empresa, la descripción del sitio. Pueden colocar alguna frase representativa. Nosotros hemos colocado alguna frase representativa de Mario, pero ustedes pueden colocar algún detalle de su producto o de su servicio que están ofreciendo. Entonces después de ello vienen lo que son los logotipos, logotipo del sitio y el favicon del sitio. Entonces aquí vamos a colocar la primera imagen, vienen las medidas de 350 por 100 ya mencionadas en una etapa inicial. Seleccionamos y lo inserta. Ponemos subir archivos y aquí nosotros vamos a seleccionar un archivo desde nuestro desktop o si no escritorio. Una vez que hayan seleccionado su imagen, simplemente van a poner guardar y ahí está. Y algo similar con el favicon del sitio. Subir archivos, pueden cargarlos desde aquí con esta opción o si no pueden arrastrarlo y soltarlo desde su carpeta. Por ejemplo, así tienen la imagen, seleccionamos y arrastramos. Una vez que lo tengan, recuerden actualizar. Actualizamos cambios y listo. Entonces, ya llegado a este punto, nosotros recomendamos lo siguiente. Siempre el logo del header, que lo encontramos aquí, siempre el logo del header también debe estar incluido como un enlace, ¿no? O sea, integran lo que es el logo y insertarlo como un enlace. ¿Cómo podemos insertarlo como un enlace? De la siguiente manera. Vamos a editar el header. Recuerden que el header en un vídeo anterior nosotros
nosotros lo pasamos al shortcode. Entonces vamos a abrir la plantilla que contiene al header. Entonces esta es la plantilla que contiene al header y ya tenemos todas las partes del header, ¿no? Tenemos todas las columnas, la imagen que corresponde a la imagen del logo de la empresa. Hemos insertado la imagen, insertamos la imagen y aquí está. Nosotros hemos insertado una imagen, es la imagen y el texto en la parte inferior. Tenemos lo que es el logo como una imagen y en la parte inferior el texto. Algunas dimensiones recomendadas son 300 por 229 píxeles. ¿Cómo insertamos nosotros como una imagen? Si nosotros revisamos actualmente, vamos a poner en vista previa y vemos que no tiene ningún enlace. Seleccionamos, no te direcciona a nada, no te direcciona a otra página. Entonces, para que nosotros insertemos un enlace, nos vamos a contenido y dentro de contenido editamos lo que es el enlace. En el enlace vamos a colocar solamente un slash y listo. Y colocamos actualizar. Y ahora en la vista previa tiene una imagen y está insertado un enlace. Te direcciona a la página principal. ¿Ya? Entonces esta recomendación la hacemos para que también se le haga mucho más sencillo a Google identificar e indexar tu página web con lo que es el logo. Este está dentro de lo que es el método 1. Ahora nosotros vamos a ver lo que es el método 2. Vamos a ingresar al hosting y administrador de archivos. Aquí estamos en el hosting. Vamos a colocar en el search administrador de archivos. Ahí está. Nosotros vamos a ingresar todos los archivos del Business Web Hosting. Ingresamos a Domains. Después de Domains ingresamos a su dominio y entramos a Public HTML. Nos vamos a PWP Admin. Nos vamos a PWP Content y nos ubicamos en Themes. Dentro de Themes vamos a ubicar en cada uno de su tema, ¿no? En nuestro caso nosotros estamos trabajándolo dentro del Sandbox. Abrimos lo que es el header, ahí está. Entonces es aquí donde nosotros vamos a pegar código generado en la página de Real Favicon Generator. Entonces aquí vamos a colocar Real Favicon Generator. Ingresamos aquí, seleccionamos nuestro Favicon Image y aquí seleccionamos el favicon. Una vez que terminamos de cargar, nos vamos a la parte final. Una vez que terminamos de cargar, vemos que son las vistas previas y cómo va a quedar nuestro logo en los buscadores. Este es a nivel de pestaña en un navegador con un tema blanco o claro, a nivel oscuro en el Google Search en la lista de resultados, y esto es en la versión mobile. También vemos el icono cómo se visualiza dentro de la pantalla de inicio de un sistema iOS, para el sistema Android, para Windows, para Mac OS, para Windows, entre otros. Finalmente vamos a colocar generar o generate your favicon HTML code. Lo descargamos. Una vez que se terminó de configurar la instalación del favicon, vamos a descargar lo que es el paquete de favicon. ¿No? Aquí lo tenemos, se descarga como un zip. Si abrimos el zip, vas a encontrar todos los archivos, ¿no? A nivel de Android, Apple, favicon, entre otros. Vas a encontrar distintos archivos PNG para que reconozcan cada uno de los dispositivos. Para nosotros insertar dentro del header, copiamos todo el código y pegamos aquí en el header. Siempre recuerden marcar algún comentario. Vamos a poner el código para favicon. Ahí está. Pueden guardar cambios. Y además lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos el zip. Nosotros lo vamos a extraer dentro de la raíz de nuestro sitio web. Vamos a ir aquí y nos vamos a ir a Public HTML. Dentro del Public HTML nosotros vamos a colocar todo el archivo de favicon package. Ya tenemos el archivo aquí, seleccionamos, arrastramos y soltamos. Una vez que lo tenemos aquí, vamos a extraerlo. Clic derecho y ponemos extraer. Colocamos un nombre cualquiera, vamos a colocarle favicon y ponemos extraer. Lo tenemos aquí. Recuerden que está dentro del archivo o de la ubicación public HTML. Ya es una vista pública para que también lo puedan visualizar el cliente. Abrimos el favicon, ahí están todos. Seleccionamos todos, copiamos, control C y vamos a pegar aquí. Lo vamos a extraer todos, ¿no? En nuestro caso nosotros ya lo tenemos. Ya lo hemos extraído ahí. ¿Ya? Vamos a borrarlo. Vamos a borrar también lo que es el zip. Y está. Entonces, una vez aquí, nosotros simplemente realizamos el test. Este es el mismo test de favicon checker. Después de haber guardado los cambios dentro del administrador de archivos, vamos a validarlo si es que todos los iconos están correctamente instalados. Colocamos nuestra URL y ponemos check favicon. Y listo, amigos. Entonces aquí tienen ustedes los resultados. Cuando aparece en verde es que se ha ubicado el archivo, si llegó a ubicar lo que es el icono y está todo correcto. En iOS, en Android, en Windows, Mac, en escritorio, en desktop. Ahora, llegado a este punto, de repente en algunos casos le va a aparecer en rojo, ¿no? Nosotros recomendamos lo siguiente. Mira, le vamos a dar algún tips. Entramos al WordPress, entramos a Elementor, vamos a poner Custom Code. En Custom Code nosotros vamos a agregar un código dentro de Header. Vamos a poner Head
Fabico. Y aquí es donde nosotros vamos a pegar el código que incluimos dentro del header.php. Vamos al header.php, tal cual, el mismo, y pegamos. Actualizamos, publicamos. En nuestro caso, nosotros ya lo hemos creado. Publicamos, que se incluyan en todos los sitios. Enter site y guardamos y colocamos Save and Close. Vamos a verificar si se creó el archivo. Ingresamos a Elementor, ponemos Custom Code. Y ahí está, ¿no? Entonces ya con eso ustedes van a obtener los resultados todos en verde, ya para este segundo método. Cualquiera de los métodos es válido. Ya para la indexación, nosotros vamos a hacer para que ustedes puedan indexar. Recuerden que eso es dentro de WordPress, ¿no? Pero si nosotros queremos indexar Google, nuestra página web con Google Search Console, ponemos Google Search Console, ingresamos aquí, ponemos empezar ahora. Y ahí está. En nuestro caso ya tenemos indexado, pero si es que es la primera vez que indexamos, colocamos nuestro dominio y ponemos enlazar, ¿no? Siempre recomendamos hacer con la cuenta de business, con nuestra cuenta de empresa. Y colocamos indexar aquí. Ponemos aquí nuestro dominio y ponemos enter. Y ahí lo va a indexar. Ya cuando lo termine de indexar, te parece si es que hay algún bloqueo, de repente tienes un robot que bloquea el indexado. Tenemos algunos vídeos también en particular de solucionar esos robots. Ya como resultados finales, si nosotros colocamos Manu Technology Corporation, ya como resultados finales vamos a obtener nuestro logo. Ahí está. Aquí tenemos para servicios, también tiene nuestro logo. De hecho, si nosotros colocamos, por ejemplo, Mario Servicios, también nos va a aparecer con nuestro logo. Ahí está. Listo. Gracias amigos de MariCorp.